Bien, pues vamos a continuar con el relato eloísta en torno a los diferentes ciclos o etapas que se van dando dentro de todo este contexto eloísta. Y vamos a iniciar ahora viendo la tradición o el ciclo más bien o historia de José. Y esta historia es sumamente importante para el eloísta. ¿Cómo podemos ubicarla precisamente en el capítulo 37 de Génesis, luego del 40 al 42, en el 45, en el 48, 50? Es decir, tiene una amplitud importante esta historia de José, pero también entendiendo que se va entrelazando con la historia ya vista que hace referencia precisamente al mismo José. Para ubicar este contexto tendremos que irnos al capítulo 42, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí precisamente vamos a ubicar el encuentro de José con sus hermanos. Haciendo un poquito de historia, sabemos o recordamos qué pasó con José. José es vendido por sus hermanos. José va a dar a Egipto y entonces él tiene una capacidad que es la interpretación de los sueños. Por eso le es favorable al faraón la presencia de José, que tiene un cargo importante en la corte. Pero ahora hay un suceso que marca o que suscita el que José se encuentre con sus hermanos, y es precisamente el hecho de la hambruna. Será un hecho registrado históricamente que en esa época se padeció de hambre, hubo mucha necesidad, y es el pretexto, digamos, importante para que los hermanos de José vayan a Egipto en busca de comida o de alimento. Si vamos precisamente al versículo 16 del capítulo 42 que nos narra esta historia, podemos encontrar ahora cómo se va a dar una situación de prueba. José va a poner a prueba a sus hermanos, y esto es importante. Si alguien nos hace el favor de leer el versículo 16 del capítulo 42, estamos todavía en Génesis. Despachen a uno de ustedes por su hermano, mientras los demás quedarán presos. Así probarán ustedes que han dicho la verdad. De lo contrario, por vida del faraón, no habrá duda de que ustedes son espías. Ok, aquí hay una situación. José los pone a prueba porque los están acusando de que son espías, y entonces se ha quedado pues un hermano. Hay que ir, porque se acuerdan que José era el hermano menor, pero ahora ya hay otro hermano. ¿Quién es? Benjamín, el hijo de la mano izquierda. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Ben en hebreo es... no les había dicho, no, perdón. Ya con tantas clases ya no sé dónde lo digo. Bien, entonces Ben es precisamente hijo, Yad es mano y Min. Benjamín es hijo de la mano izquierda. Bueno, pues Benjamín es el pretexto precisamente para poder hacer esta situación de prueba, de que vayan, que lo traigan. Pero, ¿cuál es la intención de José? Pues la intención de José es ver o poner a prueba a los hermanos para ver si su corazón ha cambiado. ¿Por qué? Porque acuérdense que se deshicieron de él. ¿Por qué? Por envidia, ¿no? Por la capacidad que tiene, produce conflicto en ellos. Entonces quiere ver o quiere descubrir precisamente si es posible que ellos ya hayan cambiado. Por eso esta prueba tenemos que verla en un sentido de purificación. Es decir, José lo que quiere es purificarlos y educarlos a través de esta prueba para ver si son posibles o es posible que ellos hayan cambiado, y entonces sí se suscite un verdadero encuentro con los hermanos. Bien, van a pasar 3 días y José va a cambiar pues de decisión, y vamos a encontrar aquí en el versículo 18b, es importante ubicar
que un versículo, hago el paréntesis para explicar, puede tener varios números. ¿Qué significa esto? Cuando son versículos muy largos, hay punto y seguido. Este punto y seguido es para ubicar una diferencia de ideas, es decir, aunque estamos en un mismo versículo, puede manejar diversidad de ideas, o si es muy largo, para hacer pausas. Y entonces los versículos se van dividiendo en A, B o A, B, C. Entonces 18b nos da aquí una prueba, porque hay que recordar cuál es la característica del documento eloísta: el temor de Dios. Vamos a leer 18b. No lo van aquí aclaro, no está escrito la letra, simplemente nosotros ubicamos el punto que determina la mitad, en este caso, del versículo. Esa es la parte B, pero no vamos a encontrar la letrita chiquita A, B o C. No, nosotros hacemos la diferenciación por esta realidad. ¿Ya lo tienen? Les doy un medio para que se salven. Les doy un medio para que se salven. ¿Qué más? Pues yo también tengo temor de Dios. Ahí está. Pues yo también tengo temor de Dios. Por lo tanto, ahora José cambia un poquito la situación, porque precisamente se trata ahora de buscar o de resaltar esta idea del temor de Dios. ¿Por qué? Porque José es un hombre de fe, y entonces esta prueba que ha puesto pues va en contra, digámoslo así, de la fe que debe tener, de la compasión, del perdón. Entonces dice, no, hay que cambiar esto, porque yo soy un hombre que teme a Dios, y por lo tanto no significa que le tenga miedo, sino es un hombre que observa la voluntad de Dios, y por lo tanto esto va en contra de la voluntad de Dios. Cambiamos la filmina. Bien, entonces vamos ubicando que lo que nos presenta este encuentro de José con sus hermanos, nuevamente nos está presentando un caso en el orden moral. Por lo tanto, esta concepción que ubicamos aquí del temor de Dios es muy similar a la que ya habíamos visto en Génesis 20:11. Es decir, no es el caso de un miedo a Dios, sino simplemente es la actitud de reverencia o de cumplir la voluntad de Dios. Esto es precisamente importante. Ahora bien, aquí surge otro tema que es también muy importante. No solamente se trata de ubicar el temor de Dios, sino se trata de ubicar la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado ubicando que desde la misma o desde el mismo Antiguo Testamento, con la intención del documento ya vista, se hablaba de una salvación universal, ¿sí? Y esto era importante recalcarlo, porque a veces pensamos que el sentido de la salvación universal la ubicamos solamente desde el Nuevo Testamento, y no es así. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos la salvación universal. Pues ahora precisamente aquí va a surgir nuevamente este tema. ¿Qué nos dice esto? Les comenté hace un momento que la tradición eloísta estaba muy mezclada ¿con cuál? ¿Con qué tradición? Con la llamista. ¿Y qué vemos aquí? Una fusión de dos temas que son característicos de cada una de las dos tradiciones. Ahora precisamente nos dice, y lo vamos a leer en Génesis 45:5, cómo precisamente hay esa fusión en torno al tema precisamente de la salvación universal. ¿Podemos ubicarlo, por favor? 45:5. Sí, por favor. Pero no se apenen y les pese por haberme vendido,
porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Muy bien, entonces encontramos el tema de la salvación. Esto que sucedió con José, ahora José lo descubre como un medio para poder salvarnos. Pero aquí tenemos que distinguir bien que pudiésemos tomarlo nosotros como el sentido de que los salvó de que no les fueran a hacer algo porque pensaban que eran espías, sino que también aquí se descubre el hecho de la salvación. ¿Por qué? Porque la tradición ya vista nos ubicaba en una salvación con un signo, que es la bendición. Y José está haciendo bendición ahora para sus hermanos. Por lo tanto, estamos cerrando este sentido de entender la salvación. No solamente es librarlos de un acontecimiento temporal, sino está haciendo bendición para ellos. Por lo tanto, encontramos el sentido de la salvación. Aquí precisamente vamos a ir ubicando cómo José ahora nos presenta una idea muy clara. El mal que ellos pensaron que le habían hecho, ¿sí?, ahora ha sido cambiado por un bien. ¿Por qué? Porque estos hermanos irán a surgir, o será precisamente el inicio de ¿qué? De un pueblo numeroso. Y esto es importante porque aquí encontramos nuevamente esta mezcla de la salvación de la tradición ya vista. José se va a convertir en un medio de bendición para estos numerosos hermanos que ahora serán los protagonistas para la creación de un pueblo numeroso. ¿Dónde? En Egipto. Porque José va a ser el nexo para que los hermanos puedan establecerse precisamente en Egipto, y veremos más adelante todo el problema de ese crecimiento de los israelitas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces aquí vamos a ir descubriendo otra realidad. Este tema de la salvación que Dios presenta a través de la Biblia o de estos escritos bíblicos están precisamente enmarcados por algunos temas importantes. Está la situación de prueba, como lo acabamos de ver con la historia de José y sus hermanos. Está el sentido del mal, el mal que le hicieron pasar en apariencia a José, y también el sufrimiento. Entonces, estos temas son importantes porque precisamente aquí se va a descubrir una realidad. Estos temas se presentan como necesarios o como medios para alcanzar la salvación. Ojo, no estoy diciendo que ahora la concepción que tenemos es que tenemos que sufrir, tenemos que vivir el mal para salvarlos. No, en el Antiguo Testamento se descubren estos temas como importantes para alcanzar precisamente la salvación. Ahora, ¿por qué digo esto? Son importantes para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque todo esto es consecuencia de algo. ¿De qué? Lo vimos. Génesis, relato creacional. Del pecado, exactamente. Es decir, no es gratis esto, o no es necesario nada más porque sí, sino que esto se vive o es necesario por ser consecuencia del pecado o de la ruptura de la relación de gracia con Dios, ¿sí? Bueno, pero esto nos sirve de un preámbulo para ir entendiendo precisamente lo que en el Nuevo Testamento vamos a descubrir como redención o también salvación. Es decir, cimenta las bases. Bien, el ciclo de Moisés. En el ciclo de Moisés, en cuanto a la tradición eloísta, uno de los textos básicos e importantes en esta tradición es el texto precisamente de las mujeres que son comadronas hebreas, ¿sí? Y eso lo tenemos en Éxodo 1, 15 al 21, que es importante que lo leamos porque nos va a dar todo un sentido importante. Éxodo 1, 15 al 21.
Éxodo 1, 15 al 21. El rey dice, de hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Faraón. Éxodo 1, 15 al 21. Éxodo. Éxodo 1. Perdón, lo leo tal cual está. Dice, luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Juan. Les digo, cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no lo hicieron, lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué han actuado así dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egiptas, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Hasta el 21. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosamente descendencia. Muy bien. Entonces, aquí está un gran conflicto. Y es precisamente que los hebreos han empezado a multiplicarse. Y esto está causando un conflicto al faraón. Por lo tanto, el faraón es la ley suprema en Egipto, y él tiene que ver, ¿verdad?, las condiciones que están atentando contra la seguridad en su país, y entonces pone una ley, ¿sí?, una ley muy concreta, que es precisamente un control natal, pero pues es un infanticidio, ¿no? Como lo leímos en el versículo 16. Él da una orden: todos los infantes que nazcan, que son varones, tienen que morir. Es interesante cómo nos da una explicación ahí, digo, como una cápsula informativa de cómo parían las mujeres, ¿verdad? Entre dos piedras. Entonces, bueno, nos da mucha información. Pero aquí ahora estamos nuevamente en el sentido del orden moral, ¿sí? ¿A quién se tiene que obedecer? ¿Al hombre, en este caso, al rey, que es la ley humana, o hay que seguir el dictamen de Dios a través de una norma superior? Este es importante. Vemos, continuamos con la siguiente filmina, cómo las comadronas pues no van a hacer caso precisamente a la ley dada por el faraón o por el rey en este caso, y encontramos aquí la causa. Nuevamente surge el tema que es central en el documento eloísta. ¿Por qué no por qué no siguieron esta orden? Porque ellas temieron a Dios y por lo tanto dejaron con vida a todos los niños. Y por lo tanto encontramos aquí otra vez, ¿verdad? Empezaron a multiplicarse o empezaron a crecer. Es así entonces como estas mujeres toman una actitud valiente de no obedecer algo que va en contra de lo que ellas consideran algo equívoco, ¿sí? Por lo tanto, vamos a descubrir que precisamente estas mujeres, por su temor a Dios, van a ir en contra de esta ley y serán bendecidas, ¿verdad? También encontramos esta situación. Les dio Dios una prosperidad a estas mujeres por ir en contra precisamente de esta situación. Ahora bien, el documento eloísta nos va a presentar algo importante, que es la manifestación
de Dios a Moisés, durante la cual le revela su nombre, y eso ya sabemos que es parte, precisamente también tiene esta parte del yavista, porque ahí es donde él manifiesta precisamente su nombre, y a la vez de que le revela, ¿sí?, su nombre, hay una misión especial. Entonces hay una situación especial que es precisamente la de ser el intermediario para sacar, ¿sí?, a los israelitas a la montaña del Horeb para dar culto. ¿Se acuerdan al inicio del documento eloísta que este documento ¿dónde surgió? En el reino del norte. Y una de las causas importantes o de los conflictos entre el norte y el sur era la situación del culto, ¿no? ¿Por qué vamos a ir a Jerusalén a ofrecer culto si tenemos santuarios en nuestro territorio que nos ayudan a vivir el culto? Aquí nuevamente surge esta situación. Hay que salir, pero no solamente es para liberarlos, sino para dar culto. Vemos entonces cómo se entremezcla ahora aquí esta realidad de precisamente ubicar el temor de Dios, pero ahora desde el sentido de lo cúltico o del culto. Y esto es importante precisamente porque nos va a ayudar a entender esta realidad de la liberación de precisamente del pueblo. Ahora bien, es importante ir ubicando esta misión de Moisés, como ya lo hemos visto en el relato anterior, en el relato ya vista, que es más rico en esa expresión de la misión. Ya la sabemos todos, y algo importante de esta liberación y de esta intercesión precisamente de Moisés, pues será precisamente el acontecimiento pascual, que ya hemos visto en el relato anterior, en el relato ya vista, pero ahora lo importante es el desplazarnos hacia el Horeb. Y eso es lo que vamos a continuar ahora, precisamente el acontecimiento del Horeb. Entonces es importante aquí en el Horeb, cuando ya están en el desierto, ubicar un texto que da sentido a esta parte, y es Éxodo 20, 18 al 20. Es importante leerlo. Bueno, ahí lo tenemos. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante. El pueblo temblaba y estaba aterrorizado, manteniéndose a distancia. Y dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, que no nos hable Dios, que moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, Dios ha venido para probarnos, para que tengan presente su temor y no pequen. Entonces vemos aquí nuevamente esta relación al tema del temor de Dios, que ahora en este texto encontramos los dos sentidos del temor de Dios. ¿Por qué? Porque el texto nos presenta una presencia de Dios como terrorífica en el sentido de todas las expresiones, ¿no?, que nos va manifestando: relámpagos, sonar de trompetas, truenos, humo. Pues imagínense, la gente tiene temor, ¿verdad? Pero Moisés dice: no tengan miedo. Se trata de que no teman, ¿sí?, y no pequen. Se conjugan los dos elementos del temor de Dios. ¿Por qué? Porque esta será una de las características también en el Antiguo Testamento del temor de Dios: el miedo ante el poder y la grandeza de Dios, que aquí crea una consecuencia. No podemos hablar con Dios frente a frente, porque es tan grande su presencia que moriremos. Por eso también se va a presentar la realidad de que Moisés sea un intermediario. Qué interesante. No, vete tú, ¿verdad? O háblanos tú.
pero no con Dios, que moriremos. Y es Moisés el que va a poder ver frente a frente o rostro a rostro a Dios. Por eso vendrán algunas características de cómo nos dice el texto, cómo bajaba Moisés después de hablar con Dios. ¿Sí se acuerdan? Sí, Resplandeciente, ¿sí? Como una manera precisamente de ubicar esta trascendencia o este encuentro tan trascendente que se estaba viviendo con la divinidad. Bien, entonces Moisés precisamente será pues intermediario, será el medio para precisamente poder establecer el diálogo o la comunicación con Dios, porque el pueblo tiene miedo de morir. Pero es importante entonces cómo el sentido de crear un encuentro o una experiencia con Dios tiene que tener a la base el temor, no el temor de miedo, es importante, sino el temor que significa la recepción, es decir, la acogida que se tiene que dar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esta expresión de la palabra de Dios se da o se lleva a cabo la revelación de Dios, es decir, Dios da a conocer la voluntad que tiene, y descubriremos que siempre la voluntad de Dios es una voluntad salvífica. Entonces, el temor de Dios precisamente implica una cuestión, la fe, es decir, la aceptación, el creer y la obediencia de este Dios en cuanto a la palabra precisamente que nos revela. Ahora, es importante ubicar una cosa. En el Antiguo Testamento jamás vamos a encontrar en el hebreo la palabra fe. No existe. Se traduce como fe de acuerdo a las expresiones de fe que manifiestan, pero tal cual la palabra fe en el Antiguo Testamento en hebreo no existe. Por lo tanto, un hombre temeroso de Dios es una expresión de fe, ¿sí? Es como se va a ir traduciendo algunas características cuando habla de que aceptan la palabra, etcétera, es una expresión de fe, pero como tal no lo vamos a encontrar jamás, ¿sí? Eso es importante. Por lo tanto, el lado opuesto del temor de Dios, es decir, la obediencia y la aceptación, será precisamente el pecado. El pecado que ahora se va a descubrir bajo una categoría, la infidelidad. Infidelidad que se maneja o que se va a ubicar en dos vertientes: infidelidad a Dios e infidelidad a la palabra, que el mismo Dios va a expresar. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tengo una duda. Hebreos o no hay otra palabra que me coloca, israelitas, ¿cuál era la palabra correcta? De los que salieron de Egipto. Sí, manejan israelitas, pero puede ser hebreos israelitas, o sea, es indiferente, puede ser cualquiera de los dos, nada más ubicando que el término que utiliza los israelitas que salieron es un término que ya es un gentilicio, es decir, es un nombre propio de personas que pertenecen ¿a dónde? A Israel. Pero ojo, esto es un anacronismo, es una manera de llamarlos, pero está fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no son un pueblo. Todavía no son un pueblo, son tribus, son grupos, pero no es un pueblo como tal. Pero es la manera que utiliza el autor para hablar de pueblo o de un prepueblo, pudiésemos decirlo así, más propiamente dicho, porque como tal no han hecho una alianza con Dios. Todavía no se constituyen en un pueblo, pero es la manera de ubicarlos, ¿sí? Simplemente hebreos o israelitas es igual, pero está haciendo referencia a una realidad muy posterior. Es el nombre ya propio de un pueblo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Referente a lo de la fe, que la palabra no existe, pero con todo lo que viene, o sea, la palabra, o sea, así escrita, fe no viene. No. Pero con todo el testimonio, todo lo que se da, se entiende
está hablando de la fe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya en nuestra Biblia o en nuestra Sí. traducción castellana ya no tenemos ningún problema porque va a aparecer como fe. Pero en el texto original no aparece la palabra fe, sino más bien se traduce fe a través de las actitudes de fe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Padre, y entonces esto de la infidelidad, No veía que... Sí. esto de la infidelidad, si no hay fe, entonces ¿cómo hay fidelidad? O sea, si no hay esa traducción, o si no hay... ¿En qué se caracteriza? La infidelidad de es el Dios y la cumplimiento... ok. La infidelidad está haciendo referencia a situaciones del presente, acuérdense. Cuando se escriben estos textos ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, la infidelidad es, decíamos, maneja dos vertientes. Una, el rechazo a Dios y a su palabra. ¿A qué hacemos referencia con esto? A la idolatría. En cuanto al rechazo e infidelidad a Dios, es tener otros dioses. Casi siempre la infidelidad en el Antiguo Testamento tendrá esa marca de precisamente de idolatría en cuanto a Dios. En cuanto a la palabra, pues va a ser el no cumplimiento de los mandamientos. ¿Sí? La infidelidad es el no cumplimiento de la ley que Dios va a dar a Moisés en el desierto, precisamente. Y sabemos entonces, como ya lo hemos leído y como ya lo hemos visto, la ocasión anterior, pues el tema de la alianza es un tema importante y fundamental dentro precisamente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un tema que se repite, aunque la alianza por excelencia en el Antiguo Testamento, ¿cuál va a ser? Pues la que se hace en Éxodo, ¿verdad? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, aunque se habla de alianzas, pero la alianza primordial o la que más peso va a tener precisamente va a ser la alianza en el Sinaí. ¿Por qué? Porque precisamente encontramos, por ejemplo, en el acontecimiento del diluvio, ya lo habíamos visto, donde Dios hace una alianza con el pueblo, ya no con la humanidad, ya no volveré a castigar a la humanidad, ¿no? Ahí hay una alianza y vamos a ir encontrando así algunos tipos de alianzas, pero la alianza fundamental es esta. Y ya ubicando el tema en el Nuevo Testamento, ¿quién es la alianza nueva, última y definitiva? Pues Jesús, ¿no? Sí, entonces es importante. El tema de la alianza permea el Nuevo Testamento, es decir, se prolonga durante el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alianza o pacto? Alianza, no, se va a manejar como alianza, ¿sí? Eso es importante, la alianza. Que ya habíamos visto que, nada más para recordar, que era un pacto o un trato entre un patrón o un superior y un inferior, que queda perfectamente ubicado en torno a Dios, un ser superior, y un inferior que es el pueblo en este caso. Bien, vamos entonces a la marcha del desierto y la conquista. Entonces, la marcha por el desierto que lleva al pueblo de Horeb a Cades, es decir, antes de cruzar, está basada fundamentalmente en un itinerario que nos presenta el libro de Números. Ya nos fuimos ahora hasta Números 10, 33 al 36, en el que hay una presencia importante que es la del Arca de la Alianza. Vamos a ver entonces, vamos a leer Números 10, 33 al 36. Padre, el Horeb, que es Su monte. y- Acuérdense que también está, que se le va a denominar Horeb o Sinaí. Ok, ese es un monte sagrado, ¿verdad? Sí, es un monte Ok. donde Dios se revela. Donde Dios se revela. ¿Y Cades? Son las estepas del desierto. El monte de Sinaí. ¿Números? Partieron del monte del Señor y anduvieron por espacio de 3 días. Durante todo el tiempo, el arca de la alianza del Señor marchaba al frente de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. Bien. Desde que se pusieron en marcha,
La nube del Señor iba sobre ellos. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Cuando se detenía el arca decía: descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Bien, entonces es importante aquí ubicar cómo la marcha por el desierto va precedida por una presencia importante que es el Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Pues era el receptáculo, es decir, una urna, digámoslo así, que luego también ahí nos irá a dar las características, que tenía tantas medidas, etcétera, etcétera, que eso no es importante, sino lo que contiene. Y contiene las tablas de la alianza. Y por lo tanto, ¿qué significa esas tablas de la alianza? Es la presencia de Dios en medio de este pueblo. Aunque hay una repetición de símbolos, porque nos dice que va el arca, presencia de Dios, pero también va la nube. La nube es un signo de presencia de Dios. Acuérdense en el bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿dónde surge la voz? Este es mi Hijo amado. En la transfiguración en el monte Tabor, de la nube. La nube es signo de presencia del Padre, de Dios Padre. Entonces encontramos esta situación. Y aquí, esta presencia del Arca de la Alianza garantiza ¿qué? Pues garantiza el bienestar del pueblo. Pero también va a poner de manifiesto la infidelidad a este Dios. Y será Moisés el que va a estar ejerciendo precisamente una función de intermediario. Y vamos a encontrar siempre, pues, sí, Señor, mira este pueblo, hasta que un día ya se cansa también, ¿verdad? Porque siempre está intercediendo por este pueblo que ha hecho una alianza con Dios, pero no tiene temor de Dios. Es decir, no dice creer o dice aceptar, pero a final de cuentas hace lo contrario, ¿verdad? Entonces, hay un texto importante que es Números 11, 16, 17 y luego del 24 al 30, donde precisamente el Espíritu Santo va a tener una función importante, ¿sí? Dios dice a Moisés: apartaré una parte del Espíritu que posees y la pasaré a ellos, a los ancianos. Los ancianos tienen una función. ¿Cuál es la función de los ancianos? Ayudarle a Moisés. Pero aquí lo interesante, ¿quién es el que posee el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios? Solamente Moisés. Pero ahora hay una efusión. Y entonces encontramos aquí que esta presencia del Espíritu tiene un sentido que es el de profetizar, ¿sí? Vamos a leer los versículos 24 al 30 de 11, del mismo 11. Bueno, vamos a leer 11, 16 al 17 y luego nos brincamos del 24 al 30. Yahvé le respondió a Moisés: júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tierra, a la tienda de las citas, que se paren a tu lado. No alcanzo a ver bien. Bueno, entonces 24 al 30, continuamos. Alguien que lea del 24 al 30. Moisés salió y repitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió 70 jefes del pueblo y les pidió quedarse parados en torno a la tienda de campaña de Yahvé. Entonces Yahvé descendió en la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 jefes. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero ya no lo volvieron a hacer más. Había quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos reposó el espíritu, pues aunque no habían ido a la tienda,
eran de los elegidos y se pusieron a profetizar en el campamento. Bien, entonces vamos encontrando precisamente que dentro del documento eloísta, una de las cosas que van a estar a la base es también el profetismo, porque precisamente una de las funciones del Espíritu Santo es la profecía. Y encontramos aquí cómo este Espíritu de Dios va a reposar sobre estos 70 ancianos, incluso sobre 2 que no llegaron y que se quedaron. Pero aquí la respuesta de Moisés es cuando le avisan que estos 2 que no llegaron están profetizando, entonces dicen, pues ojalá también todo el pueblo profetizara. ¿Por qué? Porque nos está presentando entonces el texto un sentido de su teología. No solamente es el hecho del temor de Dios, no solamente es el sentido del culto, porque el culto es la respuesta del temor de Dios, es decir, la fe que se celebra, ¿sí? No solamente es la fe que se cree, es la fe que se celebra, pero también hay que vivir la fe, y en este sentido se da precisamente el profetismo. ¿Por qué? Porque en los círculos del norte, es donde se crea el documento eloísta, habrá personajes muy importantes para el profetismo, que será entre ellos Elías y Eliseo, quienes van a marcar la pauta sobre la fe absoluta a Dios, ¿sí? Como único Dios. Y de alguna manera esto nos está reflejando, ¿sí? La fe absoluta en Dios, y aquí encontramos otra vez el sentido de fidelidad, pero que ahora se trata también de descubrir el profetismo como una institución importante dentro de la vida del pueblo de Dios. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Padre, el Espíritu de Dios, ¿por qué no se le daba a todo el pueblo? ¿O es que, por ejemplo, que acabamos de celebrar Pentecostés, ya que eso nos dejó el Espíritu? Sí. ¿Por qué en ese tiempo nada más los profetas? Porque, bueno, es que el Espíritu de Dios o Espíritu Santo solamente era en función de una misión. Entonces, ¿quiénes tienen una misión? Pues Moisés, por ejemplo, los patriarcas, los mismos, ¿cómo se llaman? Los jueces, antes de que surjan los profetas, los reyes y los mismos profetas. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu de Dios está en función de una misión. Pero Jesús nos dice que este Espíritu ahora será para todos los que reciban el bautismo como un medio de vida. Acuérdense, es bien sencillito. Se leyó en el texto del domingo, que es el Evangelio de San Juan, que Jesús aparece, la paz esté con ustedes, así como el Padre me envía, así los envío yo. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Si nos vamos al Génesis, en el relato de la creación, nos dice que Dios sopló su aliento de vida, es decir, su espíritu en el hombre, y comenzó a vivir. Por lo tanto, la efusión del Espíritu Santo es el sentido de la vida espiritual a través de la recepción del Espíritu Santo, que ahora es para todos los que crean. Esa es la condición. Por eso dice Jesús: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y a toda criatura que crea, bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la situación de que ahora todos los que creamos podemos recibir este Espíritu, pero también aquí viene la realidad, que el bautismo no solamente nos hace hijos de Dios, sino que nos consagra como sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, la presencia del Espíritu en nosotros tiene una misión, que es ser testigo de la fe. Entonces, ahí está. Se cierra. Y ahí va el ungimiento. ¿El ungimiento? O sea, el ungido, por decirlo. Ajá, lo que pasa es que la unción es un signo, ¿sí? La unción es un signo porque
precisamente un signo de la misión. A los profetas se les ungía, acuérdense, se les derramaba un cuerno con aceite, a los reyes también, ¿sí? A los sacerdotes también, es decir, estas tres funciones del pueblo tenían una unción que era signo de consagración. Nosotros también tenemos lo mismo, tenemos una unción con aceite que nos recuerda que somos consagrados de Dios por la presencia del Espíritu. Bien, ¿alguna duda? No. Bueno, Donde menciona, al posarse sobre ellos el Espíritu se pusieron a profetizar una sola vez. Menciona lo de una sola vez, o sea, solo en ese momento. Solo en ese momento. Sí. Después ya. Ajá. Sí, porque era como un privilegio de ese momento, ¿no? Porque no todos tenían el Espíritu. Y solo a esas personas. Solo a esas personas que le iban a ayudar precisamente a Moisés. 70 ancianos para ayudarle en la conducción del pueblo, pero solamente esa vez profetizaron. Ahora no quiere decir que no haya presencia del Espíritu más, sino solamente para profetizar, pero para guiar al pueblo necesitan el Espíritu Santo. Bien, ¿alguna duda? Exactamente, tenemos las tres condiciones de sacerdotes, profetas y reyes que precisamente tenemos que ir ubicando en nuestra vida de fe.